nuevamente al tema. ¿Cómo creen ustedes que sería la estrategia? Dar una respuesta para volver al contexto. Replantearle otra pregunta o replantear la misma pregunta, pero de otra manera. Haciéndolo de otra manera, correcto, para volverlo a encauzar, porque en una entrevista no le vamos a decir, no, sí, aquí ya salió de tema, no. Simplemente le replanteamos la pregunta de otra manera para que él vuelva a darnos la respuesta que nosotros queremos, que es lo que nos interesa, ¿verdad? ¿Por qué decimos que las entrevistas son bipolares? ¿Bi qué quiere decir? Dos. Entonces quiere decir que son dos partes. Las entrevistas son bipolares porque involucran a dos partes. ¿Y quiénes son esas dos partes? El entrevistado y el entrevistador, ¿verdad? Sí, el que hace la entrevista y el entrevistado, ¿verdad? O sea, ¿quién habla más? ¿Quién debe hablar más? ¿El entrevistado o el entrevistador? El entrevistado, profe. Sí, porque si nosotros estamos haciendo las preguntas, nosotros nos debemos limitar a no monopolizar el diálogo, sino que tenemos que darle la oportunidad, pues si le hemos nosotros invitado a esa persona para hacer la entrevista, debemos de darle la oportunidad y el tiempo para que ellos nos respondan, ¿verdad? Es importante tener claro eso. ¿Hasta aquí vamos entendiendo, jóvenes? Sí, profe. Sí, ¿verdad? Sí, profe. Bueno, seguimos entonces. Permítanme, jóvenes. Silvia, mire y el portón alguien busca. Seguimos. Bueno. ¿Cómo debemos realizar la entrevista? ¿Cuáles serán las partes de la entrevista, muchachos? Tiene que haber, cuando vamos a hacer la entrevista, ¿se empieza de una sola vez o hay que hacer una introducción? Hay que hacer una introducción. ¿Y en la introducción qué vamos a decir? Saludar. Pedir permiso para saber si lo podemos entrevistar. Explicar el motivo también. Sí, tenemos que saludar y entrar en confianza con la persona y decirle pues que es un gusto tenerlo allí en su programa, o si es una persona, porque hay veces que se va a hacer una entrevista en un programa. Entonces nosotros tenemos que saludar primero, de ahí crear un diálogo de afinidad, es decir, confianza entre esa persona, de ahí orientar hacia cómo se va a hacer el proceso, después decirle el motivo de cómo es el proceso que se va a seguir, de cómo hacer la entrevista, y pues ahí vamos luego a decirle para qué necesitamos la información, porque nadie nos va a responder unas preguntas que no sepa para qué vamos a necesitar esa información. Entonces, para que crearle confianza a ellos, tenemos que decirle el motivo por el cual estamos haciendo esas preguntas, ¿verdad? Y luego también le vamos a decir el tiempo en que va a durar. Le vamos a decir, bueno, es una entrevista muy corta, de cuántos minutos, por favor, colabórenos, y la persona va a acceder, ¿verdad? En una forma motivada, en una forma muy amigable, en una forma muy estrecha. Entonces, las entrevistas tienen tres partes. La introducción, que tiene que estar todos estos aspectos del saludo, oriental y todo eso. Y luego, la segunda parte, que ya es en sí, donde nosotros vamos a hacer las preguntas. Es importante que se marque bien esas tres partes cuando estamos haciendo la entrevista. Luego, ¿cuáles son las responsabilidades del entrevistador? ¿Cuáles son? Controlar y enfocar la conversación hacia el objetivo, hacia el propósito que nosotros pretendemos. Ahora bien, si estamos haciendo una entrevista, ¿creen ustedes que será correcto que el entrevistador esté viendo para otro lado o esté haciendo otras cosas? ¿Qué será lo correcto? Tiene que tener atención. Sí, mi Lexi, tiene que estar escuchando con mucha atención para que no perdamos el interés ni el entrevistado ni el entrevistador. Luego,
si nosotros hacemos una pregunta y esa pregunta nosotros sentimos que todavía no tenemos la respuesta, hacemos una pregunta secundaria, es decir, relacionada a la pregunta anterior, para luego encauzar a esa persona para que nos responda realmente lo que nosotros queremos, la información que a nosotros nos interesa, ¿verdad? Es importante eso. Ahora, el entrevistador, ¿cómo debe responder? Debe responder en forma clara y detallada, ¿verdad? Ahora bien, si para que no vayan a crear malos entendidos, ¿se acuerdan ustedes que es un malentendido? Entonces nosotros, si hay algo que sentimos que no quedó claro, entonces debemos de corregir esos malos entendidos para que las personas no vayan a quedar en caer en confusión, ¿verdad? Y entonces, las preguntas que nosotros debemos de plantearle al entrevistado son las preguntas, los puntos más importantes de la temática. Ya no vamos a entrar en cosas que no son necesarias. Ahora, lo último de la entrevista es el cierre. ¿Por qué es importante el cierre? Pues porque hay que agradecer y hay que repasar los puntos más importantes, ¿verdad? Porque si es un programa de televisión, por ejemplo, tenemos que hacer conclusiones, ¿verdad? Y luego ver, darle como quien dice, decirle, bueno, para próxima lo esperamos aquí, en por ejemplo, si es en un programa, en nuestro programa. Y luego agradecerle, terminar con unas expresiones de cortesía, ¿verdad? Es importante eso. Muy bien. Entonces ahora, antes de continuar, voy a ponerles un video, ustedes lo van a observar sobre una entrevista. Luego ustedes me van a decir si cumplió o no cumplió con esos 3 pasos. Bueno, permítanme. Vamos a ver. Permítanme. Vamos a ver si lo comparto. ¿Qué pasa que no me estaba compartiendo aquí? ¿Observan, jóvenes? Hola, ¿qué tal? ¿Observan? Sí, Sí, profe. profe. Permítame que la voy a poner. Elena Poniatowska Amor. Bueno, Ve. ella es una de las escritoras más famosas de México y tú me podrías Quiero ponérsela en toda pantalla. Permítame que la quiero poner en toda la pantalla. Fíjate que eso fue hace muchísimos No años. me... Empecé Se la voy a poner del inicio, permítame. Hola, ¿qué tal? Yo soy Axel, estamos aquí en Pasadena y voy a entrevistar a... Elena Poniatowska Amor. Silvia, venga. Bueno, ella es una de las escritoras más famosas de México y tú me podrías decir, ¿qué te inspiró a Bueno, fíjate que eso fue hace muchísimos años. Empecé yo como periodista en el periódico Excelsior. Solo publiqué en 1954 un librito que hizo una colección que se llama Los Presentes, que se llamaba Libros y más o menos para niños. ¿Y me podría decir cuál es tu libro más favorito, tu escritor así más favorito que te encanta? Mi escritor más favorito de México, pues en realidad pues, son 3 o 4, mira, son Juan Rulfo, Carlos Fuentes, Octavio Paz, a mí me encanta Carlos Monsiváis, y también mujeres como Carlos Chapaneta. ¿Y me podrías decir cuál fue tu primer libro que leíste? Bueno, leí en francés porque vivía en Francia
para niños, uno que se llamaba Las Desgracias de su tía, que era una niña que pues, le pasaban muchas cosas, porque hacía muchos tráficos. Tú hablas francés, lo tengo entendido. Sí, mi idioma materno, así como su idioma materno es el español, mi idioma materno lo primero que yo hablé en francés. ¿Me podrías decir algo en francés? Je te trouve très beau. Très beau. Es très sympathique et tu as un regard très intelligent. ¿Quieres que te lo traduzca en español? Te encuentro muy guapo, muy simpático, tienes una mirada muy Bueno, entonces, para terminar, ¿te gusta leer en las nubes? ¿Y cuál es tu nube favorita? si me gusta leer en las nubes, pues, ¿cómo? ¿Estar en las nubes o leer en las nubes? ¿No intentas un libro que sientes que estás flotando y leyendo únicamente con el libro? Bueno, claro que me gustaría, pero no creo que hay muchas cosas así. Sobre todo ahora en este momento en nuestro país, que pasan cosas tan impresionantes. 43 normalistas de Ayotzinapa que han desaparecido. Bueno, y para terminar, ¿podrías despedirte en francés? Au revoir, mes chers amis, vous avez des figures très jolies, tout le monde, au revoir, très, très sympathique. Ahora sí. Adiós, mis queridos amigos, tienen unas caritas redondas y simpáticas. Adiós, adiós, que el sueño. Bueno, entonces, ¿escucharon ustedes la entrevista? Estaba un poco suavecito, pero ¿la escucharon? ¿Mm? Sí, profe. Sí, profe. Ajá, a ver, ¿hubo introducción? Sí. 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 Sí, ¿verdad? ¿Hubo introducción? Sí, sí hubo introducción, sí hubo introducción. Entonces, luego, desarrollo. Y cuando empezó a hacer las preguntas. Sí. ¿Sobre qué trataba la entrevista? Ajá, porque la señora es escritora, ¿verdad? Escritora, sí. Sí, escritora. Entonces, ajá, él necesitaba escuchar las obras que ella escribió, como todo lo sobre ella, ¿verdad? La vida, la biografía, porque es para dar a conocer a la trascendencia de la señora. Y hubo cierre después. Sí. Hubo cierre donde se despidió de ella, ¿verdad? Y ella se despidió en francés. Y ella se en despidió español. de él también, ¿verdad? Entonces, más o menos esos son los pasos que debe de llevar una entrevista. En este caso era una entrevista para conocer a la persona, la escritora, pero también hay entrevista de trabajo, dijimos, hay entrevista para lograr información, datos, ¿verdad? Como por ejemplo, cuando se va, vaya, por ejemplo, cuando iban a dar apertura a la colonia o cualquier otro supermercado, andan varias personas andan en las casas o en la calle y hacen preguntas. Bueno, eso es para obtener información y para saber si la empresa tiene o no aceptación. ¿Verdad? Bueno, entonces ahora vamos a seguir con lo que es la temática. Muy bien. Entonces, nosotros se nos ha ido para otro lado la diapositiva. No sé qué como que se nos movió. Tal vez aquí hasta mejor. Aquí yo creo que está bien. Muy bien, entonces, esos son los 3 pasos. Miren,
No debe terminar con la última respuesta requerida si no es necesario cumplir ciertas funciones para llevar una conclusión satisfactoria, ¿verdad? No vamos a terminar si todavía no tenemos un enfoque de la temática que nosotros queríamos saber, ¿verdad? Ahora vamos con los tipos de entrevista. Aquí tenemos 3 tipos de entrevista y dentro de cada tipo de entrevista hay varias clases. Por ejemplo, hay entrevistas para reunir información, que es la que estábamos hablando. Hay entrevistas de empleo y hay entrevistas de evaluación de desempeño. Vamos a explicar a qué se refiere la entrevista para reunir información. Es lo que habíamos hablado, es cuando nos aplican una encuesta, ¿verdad? O una entrevista de un diagnóstico. Por ejemplo, ¿quién podríamos decir que hace entrevistas de diagnóstico? ¿Quién podría ser? Alicia, Un médico, por ejemplo. ¿Qué preguntas hace el médico? ¿Qué en la entrevista de diagnóstico? Que le duele, Que le duele. si es alérgico a algo, Ajá, perfecto. O sea que esa es una entrevista para hacer un diagnóstico de cómo está la persona y para saber qué enfermedad podría ser, ¿verdad? Ese es para hacer un diagnóstico. Por ejemplo, hay otra entrevista de diagnóstico, como por ejemplo, para iniciar el año lectivo. ¿Se acuerdan de que yo les apliqué ahí una encuesta? Como unas preguntas. Eso es de diagnóstico. Para iniciar el año lectivo, a ver cómo ustedes andan, si saben leer, si no saben leer, esas cosas, ¿verdad? Eso es de diagnóstico. Por ejemplo, también para un niño, cuando va a ingresar o cuando ustedes van a ingresar a la universidad, un niño va a entrar a la escuela, suponiendo hay gente que hace examen de admisión, es decir, como es un diagnóstico, ¿verdad? Y hay entrevistas de investigación, como por ejemplo cuando usted está estudiando en la universidad y le dejan una tarea, entonces usted va a recurre a otra persona para preguntarle sobre ese tema. Cuando le dice investiga con el jefe, no sé de qué empresa, entonces usted tiene que ir a hacer una entrevista para poder hacer su investigación sobre ese tema. Y hay entrevistas de salida, como por ejemplo, cuando alguien termina en un trabajo y sale de la empresa, entonces hacen una entrevista como de salida, es decir, cómo fue su estadía ahí en la empresa, qué oportunidades tuvo, qué problemas tuvo, dificultades. Esa es una entrevista de salida, como por ejemplo también un graduando, pueden hacer una entrevista, qué aprendizaje lleva, cuál materia se le hizo más difícil, cuál materia más fácil, cuáles fueron los mayores problemas que tuvo en su vida estudiantil. Esa es una entrevista de salida, ¿verdad? Muy bien. También hay entrevistas de empleo, que ya se sabe que el propósito es buscar el candidato que va a cubrir el puesto vacante. Como cuáles pueden ser las preguntas que le puede hacer el gerente o el jefe de la empresa. ¿Qué pregunta le puede hacer a la persona que anda buscando el empleo? ¿Y qué le puede proporcionar a la empresa? Ajá. ¿Cuáles son sus aspiraciones? También puede ser, ¿verdad? hay Por una ejemplo, que ¿qué competencias tiene? Es decir, ¿qué preparación tiene? ¿Qué sabe? objetivo tiene también. Exacto. Bueno, que a mi papá no lo lavó. Muy bien. Eso es importante. Y luego hay otro tipo de entrevista que es la entrevista de evaluación de desempeño. ¿Qué se les ocurre a ustedes cuando dice evaluación de desempeño? Saber cómo lo que la persona puede hacer o puede lograr hacer. Oh, el trabajo que está haciendo. Sí, Su habilidad. el trabajo que está haciendo la persona. Es decir, cuando ustedes ven que por ejemplo, a veces llegan autoridades, por ejemplo, en educación, y entrevistan al director, entrevistan a los maestros, entrevistan a los alumnos. Eso es para ver cómo está el desempeño, cómo está el cumplimiento en el trabajo. Esas son las evaluaciones de desempeño. Por ejemplo, aquí
dejar ver al empleado qué es lo que él está haciendo, si lo está haciendo bien, ¿verdad? Desarrollar las habilidades de los empleados, mejorar la relación de empleo. Para eso es el propósito de la entrevista de desempeño, ¿verdad? Por ejemplo, si en la entrevista se dan cuenta de que hay un problema de comunicación o de relaciones entre los empleados, ahí va a salir, ¿verdad? Por ejemplo, le pueden decir, ¿cómo es la relación con sus demás compañeros? Excelente, regular, mala. ¿Con qué frecuencia usted practica con sus compañeros? Puede ser, ¿verdad? O, por ejemplo, ¿cómo, es decir, el producto que está haciendo, por ejemplo, con qué facilidad, cuánto tiempo le lleva a realizar un trabajo? Todo esto viene siendo el desempeño de la persona, ¿verdad? Y esto también da a conocer el punto de vista que tiene el trabajador al jefe, ¿verdad? Y eso también va a asesorar, hacer una entrevista para asesorarlo. Si encuentra dificultades, le va a ayudar, ¿verdad? Y también hay entrevistas para establecer metas futuras. Es decir, preguntarle qué son sus planes para el futuro, qué desea realizar como empleado o al revés. Le pueden preguntar al jefe, al propietario de una empresa, ¿qué proyectos futuros en su empresa? Entonces ahí él va a decir, pues bueno, pues nosotros para tal año o para el siguiente año tendemos tener, por ejemplo, unas instalaciones modernas, cosas así, ¿verdad? Entonces todo eso es para evaluar el desempeño del trabajador como también el desempeño de una empresa, ¿verdad? No sé si hay preguntas aquí o algún comentario. Bueno, entonces fíjense bien. Esos son los tipos de entrevistas que nosotros, a ver, hay muchos tipos de entrevistas. Entonces, ¿usted qué me va a hacer? Me va a recopilar. ¿Ustedes saben qué es recopilar? Es decir, que usted va a conseguir un ejemplo de entrevista para reunir información. Un ejemplo de entrevista de empleo. Y un ejemplo de entrevista de desempeño. O sea, me van a hacer 3. Pero estas las van a hacer, digamos que las van a presentar por escrito, ¿verdad? En su cuaderno. Entonces usted va a copiar, si la consigue en internet, entonces usted la puede imprimir y la pega. Un ejemplo de entrevista para reunir información, que puede ser de encuesta, de diagnóstico, de cualquiera de estas 4 que hay aquí. Va a escoger una y la va a pegar en su cuaderno. Luego, usted va a consultar, puede ser en un libro o en internet. Usted escribe ejemplo de una entrevista de empleo, entonces la imprime o la escribe. Si no tiene impresora, no se sofoque, la escribe en su cuaderno, la copia. Porque tampoco yo no los estoy mandando a que vayan a gastar 30 lempiras o yo no sé cuántos lempiras para ir a hacer eso. No, lo importante es que la conozca un ejemplo de entrevista para reunir información, uno de empleo y otra de evaluación de desempeño. Al caso que van a ser 3 ejemplos, ¿verdad? Luego consulta, un ejemplo de entrevista de evaluación de desempeño, entonces ahí le va a salir, usted coge una y la copia o la imprime, si tienen esa impresora, si no la escribe. ¿Está claro hasta aquí la tarea que van a hacer? No. Sí, también la 1, también la vamos a buscar, la de entrevista para reunir información. Sí, un ejemplo de esta, un ejemplo, que puede ser de cualquiera de estas 4, pero solo uno va a escoger. Luego de empleo, 1. Y luego de evaluación de desempeño, 1. O sea que van a hacer su cuaderno, va a tener pegadas 3. O escritas o pegadas, yo no sé, ¿verdad? Como usted se le facilite mejor. Yo no los estoy mandando a hacer un tipo de gasto, ¿verdad? Deje la pereza y escríbalas, que va a tener suficiente tiempo porque lo va a hacer durante la semana, ¿verdad? Entonces, fíjense bien, vamos a presentarles
otra tarea sobre la entrevista. Entonces, vamos a... Bueno, ¿verdad? Aquí vamos a hablar de la entrevista. Entonces, ¿qué va a hacer usted? Bueno, van a copiar el primero, van a copiar el temita, la teoría, ¿verdad? Y luego me van a hacer esta actividad. Aquí está, mire lo que les estaba hablando. Recopilar y pegar, es decir, que usted la va a conseguir y luego la va a pegar o la va, aquí le voy a escribir, ¿ves? Para que no se vaya a ir a gastar. Recopilar, pegar o copiar o escribir, ¿verdad? Aquí lo voy a escribir para que no se vaya a confundir. O escribir en su cuaderno 3 entrevistas. Una para reunir información, otra para entrevista de trabajo y la otra evaluación de desempeño, que es lo que les expliqué ahorita. Luego, escuchen bien lo que van a hacer. Va a elegir un tema de mucha importancia. Puede ser de la vida diaria, puede ser de la corrupción, puede ser de cualquier cosa que usted quiera. Puede ser del COVID, puede ser de cualquier tema que usted quiera. Y luego usted va a realizar por lo menos 6 preguntas a un entrevistado que usted lo va a escoger. Puede ser su mamá, puede ser su primo, puede ser su hermano, puede ser cualquier persona o puede ser un amigo o cualquier persona. Y usted le va a hacer esas 6 preguntas, ¿verdad? A su entrevistado. Y usted la puede hacer grabada en video o en audio de voz, ¿verdad? Y eso va a durar máximo 3 minutos. No va a pasar de ahí, ¿verdad? Entonces, eso es. Bueno, ya esta otra tarea es del otro tema, que es del trabajo en equipo. Hasta aquí, sobre la entrevista, ¿estamos claros, jóvenes? Sí, profe. ¿Estamos claros Sí, sobre la profe. entrevista? Sí. Bueno, Sí, profe. bueno. ¿Mande? Yo he mandado, ya les voy a decir. Sí. Mire, 5. mandé, 5, Cinco, profe. son 5, ¿verdad? Dependiendo, es que va uno por tema. Sí, Va uno por tema, va uno por pero tema. en la guía arriba sale guía número 9, la de ahorita. Ah, bueno, no sé, tal vez hay confusión, pero es conforme al tema. No le pongan atención mucho al número, sino que tiene que ser con su tema. Con tal diga la diapositiva de trabajo en equipo y diga la guía trabajo en equipo, entonces esa pertenece. La numeración, pues de repente no es tan relevante. Más que todo es el contenido, ¿verdad? Muy bien. Entonces, hasta ahí no sé si hay preguntas. Porque vamos entonces a otro tema que es sobre el trabajo en equipo, ¿verdad? Profe, yo le quería preguntar que si los que le enviaron la tarea por WhatsApp la volvemos a subir a la plataforma. Pues, no, si ya me la mandó al WhatsApp, no, pues es lo mismo, pues, porque igual yo siempre la voy a revisar. Yo pretendo en esta Semana Santa tener todo ya, la tarea que usted me ha mandado, todo bien chequeado, porque hay veces que a uno se le pasa y ahí me disculpan porque a veces tal vez ustedes dicen, la profe no lo leyó. Sí las miro, lo que pasa es que algunos no los he posteado y en esta Semana Santa yo por eso les estaba diciendo que me manden todas sus tareas, los que están pendientes, a modo de que solo quede esta tarea que voy a asignar hoy, pues me la pueden presentar en el transcurso de la semana para yo tenérsela ya calificada, para ya después de la Semana Santa ya empezar con otra tanda de tareas, porque esto es así, pues. Yo sé que es pesado para ustedes y para nosotros, porque imagínense, para ustedes es pesado estar haciendo las tareas y para mí es pesado estar preparando la clase,
¿Por qué? Porque si yo no se las presento así con imágenes, si yo no se las presento así, como que imagínense que yo solo viniera a hablar y hablar y hablar y por lo menos con los dibujitos ustedes relacionan un poco la temática, ¿verdad? Entonces todo esto a mí me lleva bastante tiempo estar preparando todo este material, que si fuera directamente, que fuéramos presencial, pues no haría todo eso, pero esto, bueno, a mí me lleva, no se imaginan cuánto tiempo hacer todo esto, ¿verdad? Estar buscando imágenes relacionadas, estar escribiendo, porque todos los temas se los van resumidos, haciendo resúmenes también, entonces es un trabajar. Así como ustedes trabajan respondiendo las tareas, así yo trabajo preparando los temas. O sea que aquí en doble vía, el alumno trabaja y el maestro trabaja. Entonces, aquí el sacrificio es de ambas partes, jóvenes. Así que no se sientan como quien dice que solo ustedes se sacrifican. Yo también, al igual que ustedes, yo me acuesto tarde preparando y buscando la temática, escribiéndola y adecuándola para que ustedes, pues, por lo menos esto se les sienta más, como más motivación, pues, ¿verdad? Entonces, bueno, si no hay más preguntas, vamos al segundo tema, que es trabajo en equipo. Como el nombre lo dice, ¿quién me puede definir qué es trabajo en equipo? Es correcto. Plantear varias ideas y elegir la mejor. Muy bien, bien enfocado su respuesta. Fíjense que en un equipo todos van avanzando hacia la misma meta. Por ejemplo, en una empresa, todos van buscando hacia la calidad del producto que está lanzando al mercado. Lo mismo pasa en la casa, amores. Todos debemos luchar por tener siempre esa unidad y no que la mamá la por un lado, el papá por el otro. Lo que hace, por ejemplo, si el hijo le pide permiso, la mamá le dice que sí, pero luego el papá le dice que no, o al revés. El papá le dice que no y la mamá le dice que sí. Entonces no hay unificación de ideas, no hay unidad familiar. Entonces, para que trabajemos en equipo debemos estar unidos, ¿verdad? Hablando todos el mismo lenguaje. Pero no, si el director digamos, un instituto, el director dice una cosa, el subdirector dice otra, y los maestros andan por otro lado, entonces no hay equipo. Es como en el deporte, en el equipo de fútbol, por ejemplo, cuando alguien se cree que solo él sabe y quiere solo él meter el gol, ¿qué le pasa? ¿Lo va a poder hacer? ¿Solito? No, porque no es el dicho. No, porque tiene que ser pases, ¿verdad? Tiene que darle oportunidad a todos, ¿verdad? Porque es un trabajo conjunto. Y en la unidad y en la comunicación y todos luchando en el mismo propósito, en el mismo ideal, se triunfa. Y eso es lo que pasa también en la familia. Cuando todos están unidos y luchando por sacar adelante, por ejemplo, si el propósito es tener su casa, todos van a luchar y van a ahorrar, no van a malgastar el dinero, pero si derrocha el hijo, derrocha acá, y entonces no van a lograr el propósito que es tener la casa, ¿verdad? Entonces es importante todo hacia la misma dirección para que sea equipo, ¿verdad? El trabajo en equipo. Muy bien. Entonces, ¿quién me puede leer ahí donde dice el concepto de equipo? Aquí. ¿Es un número reducido? ¿Quién lo lee? Vaya, pues. Sí, para lograrlo, sí. Es correcto. ¿Se fijaron? Que la responsabilidad de todos, no es que le vamos a echar la culpa a uno y vamos a decir, es que por este perdimos, que por este. No, es que
En un equipo o todos ganan o todos pierden. Pero no es que vamos a estar culpando a alguien, ¿verdad? Que porque en el, digamos, en la casa, el papá no va a culpar a la mamá ni la mamá al papá, porque al final todos son responsables. Miren, ¿por qué? Todos son responsables y cada quien va a poner sus conocimientos y habilidades. Por ejemplo, en la casa, sí, digamos, a uno, dependiendo de las habilidades que tenga, y lo mismo pasa en la empresa. Si el que tiene una habilidad, por ejemplo, para hacer X cosas, a esa persona le vamos a distribuir el trabajo que conforme a sus habilidades. Y lo mismo acá en la casa o en todo lado, ¿verdad? Sí, su hermana mayor, por ejemplo, tiene la habilidad para hacer alguna actividad de la casa, ella que lo haga, pero usted le va a ayudar a hacer otra cosa, porque en un equipo se complementan. Lo que yo no sé, otro lo sabe, y entonces él lo hace, y lo que aquel no sabe, yo lo sé, porque en la vida no todos sabemos todo, pero tampoco nadie es incapaz para no poder saber nada. Entonces, todos somos capaces, nada más que lo que tenemos habilidades y conocimientos distintos, pero que al final nos complementamos, pero si nos comprometemos bajo un solo propósito que va a beneficiar a todos los miembros de la empresa o digamos a todos los miembros de una familia. Todos van a luchar por el mismo propósito, ¿verdad? Para poder conseguirlo. Aquí dice consecución, para poder conseguirlo. Acuérdense que ustedes están haciendo un vocabulario, ¿verdad? Hay otras palabras que tienen que hacerla, ¿verdad? Tienen que ir sacando sus palabritas. Muy bien. Ahora bien, en todo equipo debe de haber disciplina para poder lograr los resultados. ¿Qué quiere decir eso? Si en una casa, por ejemplo, la niña sale a la hora que quiera, regresa a la hora que quiera, no le pide permiso a nadie, lo mismo pasa con el padre, lo mismo con la madre. ¿Cómo creen ustedes? ¿Estará correcto eso? No. No tiene una disciplina. Tiene que tener disciplina. En todo equipo tiene que haber disciplina para poder lograr lo que nosotros queremos, ¿verdad? El trabajo en equipo se refiere esencialmente a un desempeño específico. Es decir, si por ejemplo, alguien se va a encargar, por ejemplo, en una empresa, alguien se va a encargar del aseo, otro se va a encargar de atención al cliente, otro se va a encargar de mantener el producto listo, otro se va, bueno, por eso ven ustedes que en toda empresa hay diferentes departamentos. ¿Por qué? Porque hay desempeños específicos. Nadie puede estar en todo. Tiene que tener su responsabilidad designada. Y lo mismo pasa en la casa. Todos debemos de tener una responsabilidad asignada. Por ejemplo, que todos tienen que colaborar en la casa. No solo la mamá. Uno lava los trastes, otro barre el patio, barre adentro la casa, otro hace mandado. Si son varios hermanos, pero no que todo lo va a hacer la mamá o el papá. Porque hay quienes, no, ¿cómo es posible que van a levantar a las 11 del día? Tienen que levantarse temprano, ¿verdad? Porque todo el mundo en su casa debe tener una responsabilidad. Y lo mismo pasa en el trabajo. Todo el mundo tiene sus tareas asignadas, ¿verdad? Para poder desempeñar. Bueno, el espíritu de equipo se refiere a valores tales como, oigan bien, el espíritu de equipo, es decir, que como miembro de una empresa o de una institución o de una familia, para que dé el espíritu debemos de tener ¿qué valores? Apertura, es decir, dar, como quien dice, no ser tan engreído, sino que dar apertura, dar como quien dice oportunidad de que las otras personas puedan preguntarle, porque hay gente mal encarada, ¿verdad? Entonces debe haber apertura. Debe haber entre los miembros de un equipo, tiene que haber tolerancia, tiene que haber respeto, respetar el punto de vista, las ideas, las opiniones del otro. Por ahí alguien lo dijo, ¿verdad? Entonces es importante respetar eso, tolerarnos, tales como somos.
¿verdad? Tiene que haber interés por logros y apoyarnos mutuamente, ¿verdad? Por lo tanto, no debemos de confundir trabajo de equipo con el espíritu de equipo, porque el espíritu de equipo es donde hay valores, pero sobre el trabajo en equipo, si no hay esos valores, entonces se queda simplemente prácticamente como en un grupo, ¿verdad? Entonces, yo creo que es importante que ustedes conozcan eso y que puedan tomarlo en cuenta, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ahora vamos a hablar de otro aspecto del trabajo en equipo. Vamos a ver. Todos los equipos tienen en común algunos de estos aspectos. Dígame esos aspectos, por favor. Alguien, uno me lee el 1, otro me lee el 2. Vamos, rapidito. Tener funciones perfectamente definidas y comprendidas por todos. Ajá. ¿Cómo entienden eso? ¿Cómo entienden eso? ¿Quién me lo explica? Exacto. Por ejemplo, en una empresa, ¿qué trabajo tienen? Desde estar manchando la pizarra, jóvenes. ¿Quién está atravesando ahí la pizarra? Ahí alguien me está manchando la pizarra. Entonces, fíjense bien. Cada uno tiene que tener su función, su responsabilidad que tiene que ser, ¿verdad? Bien definido. Y estar comprometido a hacerlas. Otro que me lea la segunda. Estar perfectamente capacitados para desarrollar sus funciones. ¿Quién me lo explica? Si, por ejemplo, a mí me delegan, por ejemplo, en la empresa que yo voy a hacer las notas, por ejemplo, las correspondencias, las cartas. ¿Qué debe pasar? Si a mí me asignan eso, Y saber cómo realizar. Yo debo de saber hacerlas. Debo estar capacitada para hacer eso. ¿Verdad? Número 3. Otro. Ajá. Muy bien. Por ejemplo, a mí me delegan hacer una carta. Me dicen sobre qué la voy a hacer en la empresa, ¿verdad? Porque como en la empresa se hacen varias cosas. Entonces, si en el determinado momento surge un imprevisto y no está el jefe, ¿qué tengo que hacer yo? Informe individual. Tomar una decisión. Tomar una decisión si es que se presenta algún problema, ¿verdad? Por ejemplo, como que la carta que voy a hacer yo, ya no está la persona que él me había dicho, sino que ya es otra. Entonces, ¿qué tengo que tomar la decisión? La carta urge que se va. Entonces, yo tengo que tomar la decisión de enviársela, cambiar el nombre que él me dijo por la persona que yo investigué que es. Por ejemplo, ¿verdad? Eso es importante. O como por ejemplo en la casa, no está la esposa o el esposo. Surge un imprevisto, se enfermó, por ejemplo, un niño. Y solo porque no está él, ¿qué va a pasar? En forma individual, ¿qué debe hacer ella? Tomar una decisión. Tomar una decisión de buscar la atención médica, ¿verdad? Por ejemplo, por decir un caso, ¿verdad? Número 4. ¿Quién lo lee? Saber resolver los eventuales conflictos interpersonales. Ajá. Saber resolver problemas que puedan darse. Porque los problemas siempre se van a dar, ¿verdad? Mientras estemos con vida va a haber problemas. Solo que hay que saber resolverlos. No nos agobien ni que nos ponga enfermos. Pero problemas van a haber. Eso, como quien dice, es imposible que no vaya a haber problemas. Si problemas hasta con uno mismo, no digamos con los demás. Número 5. Tener los recursos necesarios para las actividades. ¿Cómo entienden eso? Entonces, a mí me delega, por ejemplo, que si soy aseadora de la empresa, tener el material. Sí, por ejemplo, si alguien es aseador, ¿qué debe tener? Escoba. Escoba, detergente para lavar, ¿cómo se llama? Es correcto, debe tener todos los materiales.
Es correcto. Así como usted, profe, que trae sus diapositivas ya listas. Ujú, ujú, es correcto. Bueno, entonces eso es importante que nosotros lo tengamos presente, que no importa qué tipo de equipo sea, pero todos estos aspectos tienen en común. No importa si es un equipo de empresa de X cosas, si es la casa, si es equipo de fútbol. O sea, estos aspectos son comunes para todo tipo de equipo, ¿verdad? Muy bien. Ahora, ¿qué ventajas tiene trabajar en equipo? ¿Quién me dice? ¿Qué ventajas tiene trabajar en equipo? Tomar varias ideas. Ajá. Hay mejores Bueno, resultados. muy bien, entonces eso se resume en el primer punto, que es la productividad. Cuando nosotros tenemos o trabajamos en conjunto, hay mayor productividad. ¿Por qué? Porque como dice su compañero, que eso da seguridad y se hace que se logre mucho más que estamos en forma individual. Imagínense que solito, por ejemplo, trabaja haciendo, por ejemplo, trajes, pantalones, solito puede estarse todo un día, pero si ya hay 4 personas, uno hace, por ejemplo, corta, otro costura, otro hace los ruedos. Entonces, ¿qué va a pasar? Hay mayor productividad. Al cabo que el día pueden hacer hasta 5 o más trajes, ¿verdad? Y una sola persona, ¿cómo lo haría? Uno, tal vez, si no, tal vez ni terminaría. Bueno. Ahí es donde entra la frase donde dice, 2 cerebros son mejor que uno. Así es, así es, así es. O 2 cabezas piensan mejor, dice. Entonces, también se relaciona con esto, porque dijeron que uno solo tal vez está inseguro, pero miren acá, se transmite sinergia, es decir, como que se inyecta energía, ¿verdad? Uno solito como que se desmotiva, pero ya en conjunto, ¿qué pasa? En conjunto Hay un apoyo. Hay apoyo, ¿verdad? Hasta apoyo moral, tal vez no económico, pero ya en conjunto. Entonces a eso se le llama sinergia, ¿verdad? Luego hay otro aspecto, otra ventaja, que es la exactitud en el trabajo. ¿Por qué? Porque como hay varias personas en lo mismo, pensando, entonces los logros son más eficaces, es decir, son más seguros, ¿verdad? Que en forma individual. Luego también genera entusiasmo entre los participantes. Hay alegría y entusiasmo. Y cuando se trabaja en equipo hay mayor compromiso. Que las personas se comprometen más porque como tiene una responsabilidad que me está haciendo manchar la pizarra, ¿verdad? Mayor compromiso porque las personas se sienten comprometidas porque son parte de la toma de decisiones, ¿verdad? Entonces es importante que ustedes manejen este tipo de información, porque con esto ustedes lo van a aplicar en cualquier momento de su vida, ¿verdad? Bueno. Entonces ahora, aquí llega lo de del trabajo en equipo. Vamos entonces a presentarles la tarea de este tema. Vamos a presentar la tarea de este tema. ¿Verdad? Entonces, vamos a presentar la tarea del tema, ¿verdad? Para poder seguir.
Bueno, entonces, ¿qué es lo que van a hacer en el trabajo en equipo? En el trabajo en equipo van a hacer lo siguiente. Vamos a ver, dice, reutilice o compre en una cartulina, dice, de un color neutral, de cualquier color, o es decir, un papel de color, cualquiera, ¿verdad? Y para que escriba 5 ideas que debemos saber para poder trabajar en equipo. 5 ideas que debemos saber para poder trabajar en equipo. Y luego, investigar 5 principios para el trabajo en equipo. Y luego dice, busque una dinámica y escribe un procedimiento para poder trabajar o jugar en equipo. Es decir, un juego que se puede hacer en equipo, ¿verdad? Usted lo puede buscar en internet, o si tienen algún libro, o si usted sabe algún juego que se pueda trabajar con varias personas, ¿verdad? Un juego donde se necesiten varios participantes, ¿verdad? Esto viene siendo como una dinámica. Y en la siguiente clase vamos a realizar uno de esos juegos para que se distraigan ustedes y se relajen un poquito. Para que es un juego que nos permita hacerlo en equipo, es decir, participar varias personas, ¿verdad? Investigar principios de un equipo y las ideas que debemos saber para trabajar en equipo. No sé si hay preguntas de la tarea. Profe, ¿cuándo hay que mandarle la tarea? Esta tarea. Sí. Pues bueno, si ustedes hicieran un sacrificio y me la mandaran durante esta semana, pues sería algo muy de agradecerles mucho, porque así me facilitarían a mí para podérselas revisar. Pero si no, va a ser hasta el siguiente. Pero tendría que subirla para esta. Tendría que subirla en clase también para... Sí, yo se la voy a subir para que usted la trabaje y la suba para que no se le acumule, ¿verdad? El espacio. Sí, es decir, Profe, una pregunta. ¿Es necesario escribir todas las diapositivas de presentación antes de hacer la guía? Pues bueno, para que usted tenga teoría, sí, porque es importante que usted la mire, pues, pero si usted se haya competente, sin necesidad de eso, a poderlas hacer, pues, no hay problema. Es más, las diapositivas, usted las puede, si usted tuviera impresora, usted las imprime y tiene la teoría para estudiar en el examen, porque de las diapositivas también de la teoría va a venir preguntas en el examen. Las tareas para los puntos acumulativos que ustedes tienen que ganar, ¿verdad? Entonces, es importante porque creo que son 60 puntos de acumulativos que tienen que ganar ustedes. Por eso tengo que dejarles tarea. Y el examen creo que, no sé si ahorita va a estar igual como el año pasado, que era 60 y 40. Así era el año pasado. Entonces, O sea, no las diapositivas solo están para que estudiemos. Sí, ahí va la teoría para que ustedes estudien ¿mande? Esta semana. Semana Santa, sí, la Semana Santa ustedes van a estar de vacaciones. ¡Qué bueno! De vacaciones. ¿Es toda la semana, profe? Toda la semana van a estar de vacaciones, amores, toda la semana. ¡Qué bueno! Entonces, por eso yo les digo que... Profe, entonces no hay problema si nosotros le sacamos copia a las diapositivas. Mire, si usted tiene los recursos en casa, como una impresora, o no sé, de repente, porque a mí no me gusta que ustedes vayan a incurrir en gastos pudiendo ustedes economizarse eso. Porque miren, en estas diapositivas va resumido. Entonces lo que usted tiene que escribir es poco. Yo diría que lo escribe en el cuaderno, pero si usted tiene todos los medios y las imprime, pues no hay problema. Pero mi intención no es que usted vaya a hacer gastar a su papá o a su mamá, ¿verdad? Porque suficiente dinero gastan estarse comprando el paquetigo, la super recarga,
Entonces, y a comprar, y a también mandarlos a comprar, a imprimir, porque esas cosas en los lugares donde los imprimen es caro, pues. Entonces, pues bueno, usted sabe sus condiciones. Yo le doy las opciones. Usted puede escribir y no hay problema. Más aprende usted escribiéndolo. Pero si usted lo quiere imprimir, pues allá usted. Pero yo no les estoy diciendo que hagan eso porque eso implica tener bastante dinero si no tiene impresora. Dejen la pereza y escriban. En la pereza y escriba, que más van a aprender, porque en lo que usted va escribiendo, va aprendiendo. Y Profe, ya después, ¿cuál es el examen? sí, entonces es importante que ustedes tengan presente eso, pues, de que ustedes tienen que tener, no hacer gastar a sus papás, no hacer gastar a sus papás, porque sus papás ya bastante tienen con estos gastos que está ocasionando, ¿verdad? Sin embargo, yo sé que todo es relativo, porque, por ejemplo, ahorita no están gastando ustedes, por ejemplo, los que viajan no están gastando en transporte, ¿verdad? Porque... Pero sin internet. No, pero están gastando en internet, ¿verdad? Entonces todo va relativo. Entonces tienen que ustedes estar claros, ¿verdad? De que el hecho de estar en casa no quiere decir que no van a estar con responsabilidad, actuando con responsabilidad. Es importante que ustedes tomen seriedad en esto, ¿verdad? Es importante que el hecho, porque si no, va a salir aquello de que dicen que con este sistema no se aprende. Yo digo que se aprende siempre y cuando usted tenga empeño, porque miren, vaya, para el caso, uno de maestro trabaja más bien, trabaja igual o más, porque antes, como les decía yo al inicio, que yo tengo que prepararme más que cuando voy a la clase allá al colegio. Y entonces yo siento de que mi trabajo es a conciencia, pues. Y yo llevo mi control escrito. Miren, yo tengo mi control aquí, ¿ves? Nombre del alumno, el tema y la tarea. Entonces yo ahí voy controlando y voy controlando. Entonces es mi trabajo y yo lo hago igual con la responsabilidad que debe ser un docente. Y lo mismo tiene que hacer usted en casa. Es decir, levantarse temprano, o si se va a levantar tarde, porque el resto del día lo utilice haciendo sus tareas. No que se deje acumular. Entonces, si usted, y tampoco que se las haga a otra persona, porque si se las haga a otra persona, no está haciendo nada, se está engañando solito. ¿Verdad? Entonces, su trabajo debe de ser estudiar, porque en eso tiene su papá. ¿Verdad? Entonces, el tiempo va pasando y si usted no lo aprovecha, va a estar ya adulto y todavía no se ha graduado. Entonces, no, el tiempo, es cierto que estamos en la casa y que todo es un sacrificio, pero en la medida de que usted asuma ese compromiso, vea que yo sé que usted va a aprender. Tal vez no al 100 como que estuviéramos allá, pero sí va a aprender. Entonces, yo no sé por qué algunas personas dicen que no se aprende nada, nada está haciendo eso, pero depende del alumno para poder decir, porque si es un alumno que está responsablemente haciendo sus cosas, yo sé que aprende. Está siguiendo sus clases y todo, y está aprendiendo, pues. Porque no hay otra forma, jóvenes, es la vida la que está en juego. Si a mí se me hace, como les digo, más pesado, para mí es más fácil ir al colegio, ya di mi clase y ya me vi mi cheque. No me estoy preparando con tanta cosa. Entonces, imagínense que aquí debo de tener, igual que ustedes, debo de tener mi internet. Porque si no, ¿cómo voy a conectar? Previo a la clase yo tengo que hacerles mandarles el enlace y tantas cosas que conlleva esto. Sin embargo, yo lo hago con todo el amor y responsabilidad y compromiso. Y así van a ser ustedes. Bueno, entonces, jóvenes, vamos a otro tema para luego finalizar. Este tema se llama juntas eficaces. Juntas eficaces.
¿Qué es una junta para ustedes? Como una reunión. ¿Qué es una como una junta? reunión, profe. Una sesión. Y la palabra eficaz, ¿qué será? Para buscar soluciones. Que es algo dice algo efectivo, es algo que es seguro. Una reunión que tiene resultados seguros, que tiene resultados beneficiosos, que tiene resultados buenos, ¿verdad? Entonces, mire, ahí está una reunión de personas, están en una junta. Por ejemplo, en su comunidad hay junta de agua, es decir, se reúnen para tratar problemas del agua. Hay, por ejemplo, el patronato que hacen reuniones y eso se le llama una junta, una sesión, ¿verdad? Entonces, es importante que nosotros sepamos hacer una junta, una reunión. Vamos a ver qué es una junta. ¿Quién me lo lee? Es una reunión de personas que tienen una meta común que discutir, un problema que resolver o una información que compartir. Ajá. Entonces, fíjense bien. Por ejemplo, en su comunidad se va a reunir el patronato. ¿Con qué propósito se va a reunir el patronato? Para discutir, por ejemplo, si se está dando un problema de, no sé, puede ser del agua, puede ser para seguridad en la comunidad. Está, por ejemplo, de una calle. Ajá, el estado de las calles, muy bien. Entonces se reúnen ¿para qué? Para discutir algo que tienen en común, ¿verdad? O hay un problema, o de repente el presidente del patronato va a dar una información que la quiere compartir a los demás y entonces lo llama a una reunión. Entonces, cuando es una reunión, por ejemplo, de una comunidad, que es el patronato, entonces la persona, está la directiva, la junta directiva, ¿verdad? Es decir, los directivos, y está la asamblea. La asamblea es todos los miembros que pertenecen a ese grupo o esa comunidad. Y está la junta directiva, que son los miembros que dirigen la organización. Entonces, ¿quiénes son los asambleístas? Todos los miembros que pertenecen a esa comunidad o a ese grupo. Por ejemplo, dice, hay sesión de asamblea, quiere decir que van a ir toda la comunidad. O dicen, hay sesión de junta, quiere decir que solo la junta directiva, entonces solo van a ir los directivos, ¿verdad? Entonces, una junta es una reunión de personas que tienen un propósito en común y que van a tratarlo de resolver o van a informar algo, ¿verdad? Las juntas son el medio por el cual los participantes cumplen su responsabilidad, ¿verdad? Es decir, que en una reunión cada quien va a dar su informe. Es a través de las juntas, sesiones o asambleas que definen sus estatutos. Es decir, por ejemplo, tienen las reglas de ese grupo, ¿verdad? Lograr juntas efectivas permite a los miembros la toma de decisiones para llevar a un buen camino la organización, a fin de que se haga su trabajo y cumpla la misión. Entonces, ¿cuál es el propósito de la junta? Con todo lo que hemos dicho, ¿cuál es el propósito? Resolver problemas, informar, para que sea beneficioso para quienes, para todos los miembros, ¿verdad? Entonces es importante que todos los miembros de una junta estemos activos, participemos. Es como por ejemplo en una iglesia, todos participan, ¿verdad? Todos ayudan, todos contribuyen, porque el propósito es el bien común, ¿verdad? En una comunidad el propósito es el bienestar de todos los habitantes, ¿verdad? Beneficiar a todas las personas. Pero, por ejemplo, ¿creen ustedes que el grupo,
vamos a decir, el consejo o la junta de todos los ministros, ¿creen ustedes, los ministros de todo el gobierno, creen ustedes que están pensando en eso? En el beneficio de todas las personas de todo el país. No. No, ¿verdad? Entonces, en una junta, Solo si yo, para voy a ser ellos. si yo voy a ser presidente de una comunidad, de un patronato, yo tengo que velar por todo, ¿verdad? Que las decisiones favorezcan a todos. Aquí esta vez la meta es discutir algo en común. Entonces ese es el propósito de una sesión, tratar asuntos importantes que beneficien o que sean de importancia para todo un grupo de personas, ¿verdad? Entonces por eso dice, por ejemplo en el colegio, cuando hay algo importante que discutir, el director llama a una sesión, ¿verdad? Y lo mismo debe pasar en la casa. Cuando hay algún problema, se debe reunir la familia a discutir y hablar cómo es que van a resolver ese problema, ¿verdad? Pero si no se reúnen, no tratan, no dialogan, entonces no se va a resolver el problema, ¿verdad? Bueno, ¿cuál es el propósito o tipo de juntas o asambleas? Porque una junta es lo mismo que una asamblea, es decir, una asamblea donde están varias personas, ¿verdad? Pertenecientes a un grupo. Entonces, ¿cuál es el propósito? Compartir información. Ajá, comunicar algo, ¿verdad? Informar. Resolver problemas. Ajá, otro. Resolver los problemas. Resolver un problema, otro. Planear y delegar responsabilidades. Ajá, por ejemplo, cuando van a hacer un proyecto en una comunidad, entonces hacen comités y delegan la responsabilidad, quién se va a encargar de recoger las contribuciones, quién se va a encargar de, por ejemplo, de dar a conocer, divulgar la información, ¿verdad? ¿Quién va a hacer? Bueno, se distribuyen todos los trabajos que hay que hacer. Y también otro propósito de la Junta es dar seguimiento a diversos asuntos, ¿verdad? Entonces, a veces, si se le dio una misión a varias personas para hacer por ejemplo, viajó miembros de la comunidad a hacer por ejemplo, vienen a la alcaldía a hacer una diligencia. Cuando regresan a la comunidad, entonces se van a reunir para dar seguimiento a ver si lograron algo, si lo consiguieron algo en la visita que ellos hicieron, ¿verdad? Muy bien. Por último, ¿cómo lograr que una junta sea efectiva? Léanlo, por favor. Seleccionar un lugar para la realización de la junta en donde no haya interrupción. Ahí, ajá. Cuando va a haber una sesión o una junta, se debe de buscar un lugar donde no haya personas que nos vayan a interrumpir. Por lo tanto, no lo podemos hacer en cualquier parte. Tiene que ser en un lugar que nos permita comunicarnos bien, ¿verdad? Que no haya interferencias. Otro, determinar la hora y el día apropiado para que puedan existir todas las personas. Por ejemplo, casi siempre el patronato no lo hace en la mañana ni lo hace en la tarde, sino que lo hace un fin de semana o lo hace quizás en la noche, pero no es decir, y avisan con anticipación la hora y el día. Generalmente lo hacen los domingos en la tarde, cuando hay sesiones. Otra, establecer las metas para la reunión, preparando una agenda. ¿Ustedes saben qué es una agenda? ¿Qué es una agenda? Palabra para el léxico. Agenda. ¿Qué es una agenda? Es la lista de temas que se va a tratar en la reunión. Por otro le llaman orden del día, es decir, el orden de los puntos que van a tratar, llevan un orden. Primer punto, segundo punto, y esa agenda, esa lista de cosas que van a tratar en la reunión, entonces, es importante que ustedes, tomen en cuenta eso, ¿verdad? De que hay que tener la agenda, y la agenda se somete a discusión. Fíjense bien, la agenda dice el presidente, bueno, estos son los puntos que vamos a tratar, lo lee, y entonces todas las asambleas, todas las personas que están que asistieron, le dicen, bueno, sí, estamos de acuerdo, aprobamos la agenda, entonces ya queda aprobada y empiezan a discutir
primer tema, primer aspecto, segundo, y hasta que llevan y terminan toda la lista de temas que van a tratar. Eso se llama agenda, ¿verdad? Muy bien. Entonces seguimos. Hay que avisar a todos los participantes de la reunión con anticipación. O sea que si yo voy a convocar a una reunión, yo no les voy a decir 3 minutos antes a las personas, sino que con anticipación. Puede ser un día antes, 3 días antes, una semana antes, no importa, dependiendo. Y se avisa se le dice el lugar, la hora y la fecha. Con anticipación, porque así la persona ya hace el espacio para poder asistir. Y otra cosa, que no se debe de exceder con el tiempo de la reunión. De preferencia, no debe durar más de 2 horas una sesión. Ya después de 2 horas la reunión se pone aburrida, ¿verdad? 2 horas. O sea que no debe haber tanta, la participación sí puede ser bastante, pero que sea breve, ¿verdad? Controlar el tiempo. En 2 minutos que diga todo lo que va a decir, y no monopolizar la palabra, porque hay quienes que en una sesión abusan de la palabra y quieren estar hablando y hablan y hablan. No, el moderador debe de controlar eso, ¿verdad? Porque si no, entonces la reunión se va a distorsionar porque va a ser monopolizada, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a discutir con anticipación los puntos de importancia que se van a utilizar para que los participantes lo revisen con anticipación. ¿Qué quiere decir? Que la agenda se le va a dar a conocer a las personas para que sepan de qué se va a tratar, ¿verdad? También comenzar y terminar puntualmente. Por eso yo les decía ahora, en honor a los puntuales, vamos a iniciar. Porque una reunión debe de comenzarse puntualmente y terminarse puntualmente, ¿verdad? No excederme. Si la clase termina a las 3, entonces a las 3 yo voy a terminar, o antes, pero no después, ¿verdad? Evitar apartarse de la agenda. ¿Qué quiere decir eso? Que si ya los puntos que se iban a tratar en esa reunión ya están dados, aprobados, entonces yo no me voy a salir de esos puntos. No voy a empezar a inventar, a sacar otros puntos que no están en agenda, ¿verdad? Bueno. Disponer de los materiales necesarios. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo voy a dar un informe, si yo soy parte del patronato, soy la tesorera y voy a dar un informe, yo no voy a salir diciendo, tengo que llevar hasta si es posible mi cartel para exponer bien, tengo que llevar mi control, mi balance de los ingresos y de los egresos a la reunión, ¿verdad? Pero tiene que llevar los materiales necesarios, su portafolio, su proyector, su computadora, todo lo que va a necesitar tiene que llevarlo a la reunión, ¿verdad? Bien. Entonces, ahí terminamos estos 3 temas que son cortitos. Era la entrevista, juntas eficaces y trabajo en equipo. Entonces, este también tiene su tarea, que ya se la voy a compartir. Vamos a ver. Bueno, de las juntas eficaces que me van a hacer, van a escribir en su cuaderno como la preparación de una sesión, de una junta o sesión. Le voy a escribir aquí para que no se me confundan. Dice, escriba en su cuaderno la preparación de una sesión. Es decir, usted va a hacer la agenda, como que usted va a desarrollar una sesión, ¿verdad? Donde usted es como el presidente del patronato, usted es el gerente de la empresa, entonces usted va a tener una sesión con su personal. Entonces usted va a preparar antes de la reunión. ¿Qué se tiene que hacer antes de la reunión? Una agenda, la convocatoria, es decir, todo lo que va, es decir, el aviso a todos los participantes. Durante la reunión, ¿qué es lo que va a hacer? Desarrollar los puntos de la agenda y qué más. Y después de la reunión, ¿qué va a hacer?
Bueno, usted se va a preparar y va a hacer esto, ¿verdad? Antes de la reunión, durante la reunión y después de la reunión, como que usted fuera el jefe de la empresa, ¿verdad? Entonces, después de la reunión, ustedes saben que durante la reunión hay acuerdos, ¿verdad? Cuando nosotros nos reunimos, acordamos, hay resoluciones y hay acuerdos. Entonces, después de la reunión, ¿qué pasa? Hay que realizar esos acuerdos, ¿verdad? Entonces, es importante que ustedes dominen esos escenarios. Antes de la reunión tenemos que preparar, avisarle a toda la, es decir, hacer la convocatoria, hacer la agenda. Y aquí la van a hacer la agenda, van a hacer la convocatoria y la agenda antes de la reunión. Y durante la reunión van todos los acuerdos y los puntos que van a tratar. Y luego aquí, después de la reunión, ¿qué se va a hacer? ¿Verdad? Entonces, no sé si entendieron. Pregunten por si no entendieron. Como que usted vaya a ser digamos, usted como que fuera, digamos, el presidente del patronato. Se va a poner en el plano como que usted es el presidente del patronato. No entiendo. Entonces va a preparar la agenda, va a preparar la convocatoria. Eso es antes. Durante es como lo que van a tratar y los acuerdos que aquí llegaron. Y después, ¿qué son acciones que los que tienen que hacer después de la reunión? ¿Verdad? Entonces, esos serían los temas que les van a quedar para ahorita. Y después de la Semana Santa ustedes van a aprender a hacer presentaciones, así como las que yo hago, porque ese es el tema que sigue, las presentaciones. Cómo hacer una exposición, cómo hacer una presentación, cuáles son los pasos a seguir para hacer una diapositiva. Yo creo que si ustedes ya lo saben, pues mejor todavía. Pero si no, lo vamos a aprender a hacer aquí, ¿verdad? Bueno, vamos a pasar lista. Y para que ustedes, pues, puedan, ya después nos podamos retirar, ¿verdad? No sé si tienen dudas referente a lo que hablamos ahorita. Es el momento. Bueno. Vamos a ver. Vamos a empezar de atrás. Vamos a pasar de la lista a los del 3. Siempre empiezo del 1. Ahora pasar del 3, el 2 y el 1. Bueno. Vamos a ver. Les voy a dar unos minutos al final porque como no tuvimos ningún receso, ¿verdad? Andrea Edith. ¿Está Andrea Edith? No, ¿verdad? Sí está, profe, solo que va de camino y la señal no le funciona muy bien. Ajá. Angie Leonor. Presente. Doris Mar. Presente. Franeli. Franeli. Presente. Presente, ¿sí está, verdad? Yo la había visto. Gabriela. Presente. Carol Mileni. Presente. Catherine. Presente. Kenan Gire. Presente. María José. Presente. Milexi. Presente. Olga. Presente. Tania. Presente. Brian. Presente. Cristian Samir. Profe, Samir se tuvo que desconectar porque le está fallando el internet. Ajá, pero estuvo, ¿verdad? Cristian Alexander. Presente. Presente. Gerald. Samir. Presente, profe. Iván Mauricio. Presente, profe. Juan David. Presente, profe. Junior Alexander. Presente.
Kevin Yair, Presente. Walter, Presente, Walter. profe. Presente, Ah, sí, presente. sí, Walter estaba al inicio. Bueno, ahora vamos con el 2. Vamos a ver. Jocelyn, Saraí. Presente. Es que estoy hablando del 3, hijo. Jocelyn, Saraí. Presente. Carol, Yamin. Profe, Caro no puede conectarse porque el abuelo se le murió ayer. Ah, pero la vez pasada tampoco estuvo, esta niña, claro. No. Candy, Presente. Lucía, Michelle, Presente. Marjorie, Presente. Nessie, Presente. Omeira. Omeira tampoco no se conectó. Soraya, Presente. Yesmi, César Alexander, Presente. Cristian Noel, Presente. Exxon Reinerio, Presente. Javier Antonio, Jesús Ramón, Mario Enrique, Presente, profe. Marlon Eduardo, Presente, profe. José Francisco, Presente. Presente, profe. Carlos Javier, Presente. Gravis, ahora vamos con el 1. Anaí Alexandra, Presente. Daisy María, Laura Yamín, Luis Mario, ¿no está Luis Mario? ¿No está Luis Mario? Permítame, que ya me había olvidado, voy a tomar captura de pantalla para evidencia. Permítame. No, estoy en esto, es que estaba tomando la captura de pantalla, ya voy. Ya terminamos. Natalie, Belén. Está Natalie. Presente, profe. Ajá, no se me distraigan. Carlos Manuel. ¿Conocen a Carlos Manuel ustedes? Este muchachito nunca había conectado. César Mauricio. César Mauricio. Presente, profe. David José. Presente, profe. Denis Alexander. Presente, profe. Edgar Samir. Harold David. Presente. Giancarlos. Presente, profe. José Francisco. Óigame, José Francisco, bueno. José Francisco, ¿está en el 1 o en el 2? Estoy en el 2, profe, bórreme del 1. Ahí que usted tiene ahí. ¿Lo borro del 1? Sí, bórreme del 1. ¿Y por qué aparecen 2 listas, dijo? No sé, que me cambiaron al 2, pero hubo problemas ahí. Pero no sé por qué aparecen 2 listas, papá. Verifique Sí, eso parece. porque no puede crear problemas. Josué Isaac.
Presente, No soy- profe. Ajá. Kevin, Alfredo. Presente, profe. Ay, Kevin, no me esté molestando la pizarra. Vea que hoy estaba manchándome la pizarra, hijo. No, me profe, no era yo. ¿Quién era, pues? Mario Noel, Presente, profe. Mirlan, Presente, profe. Ramón Emanuel, Saúl Ovidio. Jóvenes, ¿conocen a Saúl ustedes? Saúl no se ha conectado de una vez. Víctor Donaldo, Presente. Luceli. Luceli. Luceli tampoco, casi no se conecta. José Vidal. Presente, profe. Ajá. Bueno, ahora sí ya les pasé a todos. Espero que hagan las tareas, amores. Háganlas con conciencia. La conciencia. No pongan a otra persona que les haga las tareas. Pueden consultar, pueden preguntar, pero al final quien las tiene que hacer es usted, porque usted está aprendiendo. Y no se engañe solito, haga usted sus tareas, porque si usted se engaña solo, pues entonces en nada estamos. Al final no va a aprender nada, ¿verdad? Entonces es mejor pregunte y usted luego hágalas, ¿verdad? Entonces es importante que usted haga bien sus cosas y a conciencia. Si no hay más que preguntar ni nada más que decir, les voy a ceder estos pequeños minutos como de receso porque no les di recreo hoy, ¿verdad? O sea, no es decir, no, solo voy desde que llegamos y es importante.